Ya conocíamos su diseño desde hace unos meses, pero este es nuestro primer contacto con el nuevo Citroën C4. El compacto crossover, pequeño SUV, no sé muy bien cómo definirlo, pero sé que es un lanzamiento muy importante porque Citroën C4 nos remite inmediatamente a aquellos coches que fueron durante tanto tiempo unos de los más vendidos de España. Muchos rememorarán también las gestas deportivas de Sebastián Loeb en el Mundial de Rallys, pero está claro que en este C4 algo ha cambiado. Porque sí, mantiene dimensiones de compacto, pero la altura es de SUV y la plataforma es de utilitario. De hecho, comparte plataforma, aunque no distancia entre ejes, porque este tiene 13 centímetros más con el Opel Corsa E o con el Peugeot E208. Y esto revela el auténtico ADN del nuevo Citroën C4, porque fusiona lo que antes era el C4 compacto con el C4 Cactus. Citroën se precia de tener desde siempre diseños audaces y este del C4, guste o no, también lo es. Fijaos, por ejemplo, estas líneas que parten de los chevrones y nos acompañan hasta el final de las ópticas. Por cierto, ópticas, tanto las diurnas como las de cruce y carretera, como incluso los antiniebla, que son de LED. Estos antiniebla están rodeados por un marco que en el EC4 están pintados en azul eléctrico, pero que están disponibles también en otros 4 colores a elegir por el cliente. Ya en el lateral las reminiscencias SUV son evidentes, porque desde el paragolpes hasta estos pasos de rueda remarcados, también nos acompaña por aquí, tenemos una zona de plástico negro. Por cierto, aquí tenemos otra zona, los llamados air bumps en el C4 Cactus, que se mantienen, que también tienen el color personalizable y que de alguna manera quieren, con este incremento de la altura de la zona negra, estilizar y dar una sensación de mayor altura para el resto de la carrocería. La carrocería ya hemos dicho que es alta, 1,52 de alto, y la altura libre al suelo es de casi 16 centímetros, que es un poquito más de lo habitual en coches de este tipo. De hecho, es un dato prácticamente compartido con el Kia Exceed, que es un rival natural de este coche, e incluso superior al de otros modelos que alardean mucho más de su carácter SUV que este C4. Ah, y un detalle más. Esta E azul es uno de los pocos detalles que lo diferencian del C4 de motor de combustión. Realmente por fuera son iguales. Si en el frontal y en el lateral hemos visto personalidad, en esta zona posterior la hay en todavía mayor medida. Pero vamos a empezar por lo que no se ve, porque en este EC4 no hay una boca de depósito de combustible, sino una toma eléctrica CCS Combo. Pero ya es cuando tomamos una perspectiva global, cuando vemos realmente lo que le distingue de su competencia, y es esta caída pseudo-coupé en la parte posterior y la luna trasera partida. En cuanto a la luna trasera, nos recuerda al antiguo C4, por ejemplo, o al antiguo Toyota Prius, o sobre todo, me vais a permitir, pero a mí, al coche que me recuerda más es al Opel Ampera. Et voilà, ya estamos con el C4 de motor térmico. Las diferencias estéticas son tan pocas que prácticamente no merece la pena ni mencionarlas, pero bueno, ya vemos que no hay azul en los marcos de los antiniebla, ya vemos que no está la letra E por aquí, y en el resto del coche es más o menos igual. En cuanto al maletero, os habréis dado cuenta quizá que no hemos hablado de él mientras estábamos con el EC4, pero no ha sido casualidad, porque este nos vale exactamente igual, a pesar de que uno es eléctrico y este lleva motor térmico, cubican los mismos 380 litros de capacidad. Y tiene algo interesante. Primero, que tiene unas formas muy regulares, aunque es verdad que el umbral de carga no está especialmente bajo. Y segundo, tiene un doble fondo muy práctico que se puede ajustar en 2 alturas. Y un detalle que no es único de este coche, pero merece ser destacado, es que el habitáculo está conectado con el maletero. Tanto el C4 de combustión como el eléctrico se fabrican en la planta de Stellantis en Villaverde, Madrid. Nos sentamos primero en el EC4, otro eléctrico made in Spain. El interior del Citroën EC4 y también del C4 es eminentemente práctico, pero no por ello deja de ser efectista. Así que vamos a describirlo mejor para justificar todo esto. Lo primero, las calidades son aceptables, no son extraordinarias, no se confundiría con un coche premium, pero bueno, los ajustes son correctos, los materiales tienen un buen tacto, por ejemplo todo el plástico duro lo es, se escucha, pero tiene un buen aspecto y tiene incluso
un buen tacto. No hay bordes cortantes, está todo bastante bien acabado, la verdad. Se nota que saben hacer coches estos señores de Citroën. Cosas que no me gustan. Mucho negro piano. Esta consola central, que no es ni demasiado alta ni demasiado baja, está bien situada, tiene un buen sitio para dejar objetos o para dejar vasos en este caso, o latas, pero está rodeada por negro piano y es fácil dejar las huellas. Ahora mismo las estoy viendo, ¿no? Me molesta. También encontramos negro piano aquí debajo de la pantalla central y la verdad es que me parece innecesario, pero es el signo de los tiempos. ¿Qué le vamos a hacer? Citroën se ha preocupado de que haya muchos huecos portaobjetos, concretamente 16, y además están bien dispuestos. Este, por ejemplo, con la carga inalámbrica para el teléfono, fantástico. Este es muy grande, tienes que tener muchas llaves para llenarlo. Ya hemos hablado de este para los botes o los vasos. También debajo del reposabrazos hay uno más. Y sobre todo, lo más curioso en este coche, si hacemos así, tenemos un hueco para una tablet, por cierto, que en la unidad de prensa tenemos una tablet aquí guardada. ¿Y para qué queremos una tablet guardada? ¿Para simplemente transportarla? No, porque también tenemos este otro dispositivo que sirve para apoyarla. Muy práctico, la verdad, para que el pasajero pueda ver algo más que la carretera. Guantera de buenas dimensiones, de buena profundidad. Eso sí, aquí vemos que es un coche generalista. El tapizado de la guantera brilla por su ausencia. Es puro plástico. En cuanto a la postura de conducción, es buena en general. Cierto que no hay mucha superficie acristalada en la luna delantera, y es algo que impacta un poquito al principio. El morro lo vemos muy alto, muy estilo SUV en este sentido, pero tampoco me parece un gran inconveniente. El pilar A no molesta en ningún momento, y eso es poco habitual en los coches modernos. Y el volante, pues bueno, hay quien le gusta más que sea cuadrado o alguien prefiere que sea completamente redondo. A mí me da un poquito igual, la verdad. Me gusta este remate que tiene aquí abajo, aunque, de nuevo, negro piano. Es muy buena noticia, en mi opinión, que en Citroën hayan preferido desmarcarse del resto del grupo PSA en el sentido que recuperan los mandos físicos para el control del climatizador. Llamadme antiguo, pero me parece más seguro y más efectivo. Por otro lado, tomas USB-C y USB, bien equipado. Pero no todo es bueno. Hay un detalle que no me gusta y que es difícilmente solucionable, al menos para conductores altos. Llevo las piernas demasiado dobladas y es que noto que el suelo del coche se vuelve muy vertical muy pronto. Para el pasajero es exactamente lo mismo. Si no llevamos a nadie detrás, no hay problema. Desplazamos longitudinalmente la banqueta y podemos estirar las piernas que vuelven a descansar de este modo sobre el asiento. Pero si tenemos que estar cerca del volante, no se puede. Yo particularmente así ya estoy más retrasado de lo que quisiera y tengo las piernas básicamente en el aire porque las tengo muy dobladas. Tienen buen reposapié, pero esto es un pequeño defecto, a mi modo de ver. ¿Y detrás qué pasa? Bueno, yo aquí estoy bastante bien. La caída del techo es cierto que nos limita bastante la altura. Si yo estiro la espalda, prácticamente rozo con la cabeza en el techo. Pero en cuanto a espacio para las rodillas, realmente me encuentro cómodo porque el asiento de delante, soy muy poco complaciente en esto, está puesto para que yo pueda conducir tranquilamente, recordemos, por encima del 1,90. ¿Cuáles son los problemas de este coche entonces? Bueno, primero que si tienen que ir 3 personas es probable que yo tenga que desplazarme un poco a la izquierda y entonces me encuentro con el problema de la caída lateral del techo, no solo longitudinal. Y aquí sí que es verdad que se hace un poco más estrecho. Y luego, en cuanto a la plaza central, digamos que aumenta los problemas que ya teníamos en el lateral. Es decir, aquí sí que me veo muy justo de altura. A bordo del Citroën EC4, lo primero que nos viene a la cabeza es el colchón en el que dormimos por la noche, porque la verdad es que está todo muy amortiguado, desde el asiento, que por cierto sujeta lo justo en las curvas, pero recordemos cuál es la filosofía del coche, no se va a usar, no necesitamos más sujeción, lo que necesitamos es confort, y lo tenemos y mucho. De hecho, incluso la dirección está muy amortiguada, y cuando digo amortiguada digo tanto
la desmultiplicación como sobre todo la asistencia. Está muy asistido en cuanto a dirección. Los pedales, sobre todo en el modo eco de conducción, que es uno de los tres que tiene este coche, eco, normal y sport, en el eco está todo también muy amortiguado, el tacto del acelerador. Ahora vamos a fondo, acelera mucho, bueno, solo en el kickdown acelera mucho, si no, acelera pero con progresividad. Es un coche suave para todo. La frenada, tacto esponjoso al principio, luego es verdad que tiene como una segunda fase, como casi todos los coches híbridos o eléctricos. No es molesta, se puede regular bien la frenada, pero es verdad que tiene dos fases. La cuestión, que al principio también es esponjoso. Y por último, pero no menos importante, la suspensión. La suspensión es que, bueno, lo habréis notado no solo por el movimiento del cámara, sino por el movimiento de la carrocería. Balancea, cabecea bastante también en frenada. No nos ha supuesto un problema, un peligro. No me siento inseguro conduciendo el coche, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad pues que tiene esa característica, es un coche blando. El EC4, siempre de 136 caballos y siempre con una batería de 50 kWh refrigerada por líquido, homologa una autonomía de 352 km en ciclo WLTP. Aquí lo tenemos frente a sus competidores. No es el de mayor autonomía, pero quizás sí el de mejor relación autonomía-precio, como veremos más adelante. La principal diferencia de este coche respecto al EC4 es, evidentemente, el sonido del motor térmico, pero sobre todo que tenemos un cambio de marchas, que lo manipulamos mediante las levas detrás del volante. Nos hemos dado un tiempo antes de hablar de la pantalla de instrumentación, del head-up display e incluso de la pantalla multimedia. ¿Por qué? Porque veníamos ya preocupados, porque la pantalla de instrumentación es muy pequeña en comparación con otras pantallas digitales, mientras que el head-up display, bueno, es normal, pero es de los que utiliza todavía la lama de metacrilato, no se proyecta directamente sobre la luna delantera. Y bueno, después de utilizarlo durante bastantes kilómetros, la sensación que nos da es que tenemos información más que de sobra delante en esta instrumentación, aunque evidentemente no podemos aspirar a tener justo delante de nuestros ojos la navegación. Tenemos que seguir viéndola aquí. Aquí tenemos unas indicaciones básicas, pero no tienen ni el tamaño, ni la resolución, ni los colores que conocemos en coches premium. Eso sí, todos los C4 van a tener una instrumentación digital, no los hay con relojes analógicos, con lo cual puede entenderse como un salto adelante generacional. A nosotros nos vale, aunque no sea tan grande ni tan lujosa como otras. La verdad es que apenas noto diferencia en el tarado de suspensión entre la versión eléctrica y la versión térmica. Se quitan 300 kilos, es decir, sigue pesando más la versión eléctrica, aunque hay que reconocer que han hecho un trabajo muy bueno conteniendo el peso del EC4. Tanto las variantes térmicas como la eléctrica disponen de topes hidráulicos en la suspensión para hacer todavía más suave la experiencia a bordo de este C4. ¿Qué significa topes hidráulicos? Bueno, pues que en movimientos extremos de extensión o de compresión de los amortiguadores, pues no da el típico golpetazo fuerte que ocurre en coches que no disponen de este sistema. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, pues cuando se queda una rueda en el aire, por ejemplo. Ahí inmediatamente el amortiguador se estira hasta el tope y si no dispone de estos topes hidráulicos, pues hace un ruido muy desagradable que puede llegar incluso a asustar al conductor. Sin embargo, con este coche eso no sucede. Tampoco en compresión, por ejemplo, un bache fortísimo, bueno, pues lo absorbe y si llega al tope de la compresión del amortiguador, pues tiene todavía unos centímetros de recorrido extra que amortiguan el movimiento del amortiguador y evitan pues tanto ruidos como incluso un movimiento más brusco del habitáculo. Hablemos de precios. Primero el eléctrico, que cuesta menos que la mayoría de sus rivales. Y bueno, nos bajamos del EC4 para subirnos al C4 de combustión, que por motores tiene una gama más amplia. En definitiva, y por muchos motivos, da la sensación de que este nuevo Citroën C4 ha llegado para poblar y mucho nuestras carreteras otra vez con coches del segmento C. Eso sí, con una nueva interpretación.